Saludos amigas y amigos de Acércate Más, bienvenidos a otra entrega. Agradezco de corazón, ustedes saben que me encanta ese calorcito que nos dan de sintonía y de cariño y esos mensajes que nos llegan con mucho amor y buenos deseos. En el día de hoy tenemos un programa lleno de información, una entrevista muy importante con una reconocida endocrinóloga de la República Dominicana, un contenido que usted no se debe perder. De inmediato vamos a conocerlo. Conozca por qué los pacientes afectados con COVID-19 pierden el olfato. Las dietas en medio de la pandemia pueden significar un riesgo de muerte. Conozca la influencia de la tiroides en el beneficio de la salud. Gracias, mis amores, por continuar con nosotros aquí en Acércate Más. Lo que más escuchamos generalmente desde que inició la pandemia es que los pacientes de COVID-19 positivo pierden el olfato. De hecho, algunos médicos, algunos científicos determinan este como un síntoma aún más fuerte y más certero para determinar que posees el virus hasta por encima de la fiebre. Vamos a ver por qué las personas que tienen COVID-19 pierden el olfato. Un equipo internacional de investigadores dirigidos por neurocientíficos de la Facultad de Medicina de Harvard han identificado los tipos de células olfativas más vulnerables a la infección por SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Sorprendentemente, las neuronas sensoriales que detectan y transmiten el sentido del olfato al cerebro no están entre los tipos de células vulnerables. La pérdida temporal del olfato o anosmia es el principal síntoma neurológico y uno de los primeros y más comunes indicadores de COVID-19. Nuestros hallazgos indican que el nuevo coronavirus cambia el sentido del olfato en los pacientes, no al infectar directamente las neuronas, sino al afectar la función de las células de apoyo. Así lo explicó el autor principal del estudio, Sandip Robert Dara. Bueno, ya lo escucharon, aunque quizás usted no tenga fiebre o quizás no esté tosiendo mucho, el hecho de que no perciba los olores como anteriormente, de que no esté tan sensible ese olfato, puede ser una voz de alarma, una voz de alerta para que usted busque la orientación de su médico. Bueno, mis amores, en esta época de pandemia, lo menos recomendable es meterse en una dieta. En ninguna dieta y sobre todo hacer una dieta sin la supervisión de un especialista. Estar en la dieta inadecuada y que te afecte el coronavirus puede ser, señores, un indicio de que usted la va a pasar mal, quizás no fallezca, pero puede verse en un estado crítico por la condición en la que esté su metabolismo, su organismo, por la dieta. Vamos a ver de qué se trata. El coronavirus SARS-CoV-2 no afecta a todo el mundo por igual. Algunas personas no tienen síntomas, mientras que otras desarrollan graves afecciones respiratorias y circulatorias que pueden llevar a la muerte. ¿Por qué sucede esto? Según un artículo publicado en BMJ por la investigadora danesa Marianne Damassi, la respuesta puede estar en la dieta, así como lo oye. Dado el poco tiempo transcurrido desde el inicio de la pandemia, no se han podido realizar experimentos que corroboren que a los pacientes de COVID-19 les va mejor con una dieta baja en carbohidratos, pero hay experimentos anteriores que apuntan a una glucemia y a un tratamiento de la diabetes, así como la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Toda esa pasta, pan y azúcar podría estar empeorando su situación. En el día de hoy nos acompaña una endocrinóloga, ella es Radibel Catén. Hoy vamos a conversar con ella específicamente sobre la influencia de las dietas en esta etapa de la pandemia. También vamos a conocer
así al dedillo la importancia, la influencia de la tiroides en el cuerpo, en tu metabolismo y sobre todo vamos a hablar, señores, de cómo usted desde su hogar puede comenzar a observarse para predecir si tiene alguna afección de las tiroides. Muchas veces las mujeres hablamos de que se me está cayendo el pelo, de las uñas están muy quebradizas, mi piel ha cambiado, está diferente. Vamos a ver la entrevista con la doctora para que ustedes más o menos comiencen a darse cuenta si su tiroides está presentando alguna deficiencia desde ahora. Doctora, bienvenida, acércate más. Agradezco que haya aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Es un honor. El placer es nuestro. Doctora, vamos a iniciar de inmediato, pero vamos a arrojar una panorámica rápida de la tiroides y la importancia de tenerla en salud. Vamos a darle este tipo de información a nuestra audiencia. Y gracias. Me alegra mucho que lo abordes de esa manera porque nosotros en la Sociedad Dominicana de Endocrinología estamos muy enfocados en cambiar la percepción que tiene la población dominicana sobre la glándula tiroides y sus funciones. ¿Por qué digo que me alegra? Porque lo has planteado como un órgano que tener situaciones, un órgano que puede tener enfermedades y que puede estar sano. Y es precisamente ese el primer punto que necesitamos que la población cambie la concepción. Porque muchos pacientes nos dicen, doctor, yo tengo tiroides. El concepto que tienen es que tener tiroides es tener una enfermedad. Y la tiroides es una glándula, que es la mayor de las glándulas endócrinas conocidas, que tiene funciones vitales para el organismo y que puede estar sana, como bien lo dijiste, o puede enfermarse. O sea, es un órgano como lo es el estómago. Por ejemplo, el estómago puede tener diversas enfermedades, desde una gastritis hasta un cáncer, o desde una indigestión, una gastroenteritis, etc. Asimismo, la glándula tiroides puede tener diversas enfermedades. Por lo tanto, primero, tener tiroides es bueno porque es una glándula necesaria. Todos debemos tenerla y solamente aquellos a quienes se le ha hecho una tiroidectomía, que es la cirugía que quita la tiroides, son los únicos que no tienen tiroides, pero deben de tener una medicación para suplir las hormonas que la tiroides produce. Entonces, la tiroides es un órgano, es una glándula endocrina que es necesaria para la vida y es también fundamental tenerla en salud. Entonces, cuando esta glándula se enferma, entonces tenemos alteraciones de la glándula tiroides que pueden ser de dos tipos. Una alteración funcional, donde las hormonas pueden estar o excesivas o deficientes, mucha o poca hormona, y eso es un problema. O una alteración estructural, que es cuando la glándula en sí o está más grande de lo normal o tiene nodulaciones dentro de su estructura, o tumores. Y estos tumores pueden ser tumores benignos o tumores malignos cancerosos. Entonces, la glándula tiroidea puede tener también una inflamación en ella misma y es una tiroiditis. O sea, la glándula tiroides es una hormona, es una glándula órgano del cuerpo necesaria que puede estar sana o puede tener enfermedades estructurales o funcionales. ¿Y cómo influye quizás un aspecto de que nuestra tiroides esté afectada? ¿Cómo puede influir en eso del peso? De que hay personas que suben, engordan, otras adelgazan. Aterrízanos ahí un poquito. Solamente el 3% de las pacientes o pacientes en sobrepeso tienen trastornos tiroideos que causen el sobrepeso. O sea, de 100 personas que tengan sobrepeso, solamente vamos a encontrar alteración de la función de tiroides en 3. Lo que quiere decir que el 97% de las personas con problemas de sobrepeso o obesidad no tienen alteración de la glándula tiroidea, comenzando por ahí. Lo segundo es que el trastorno que se asocia a ganancia de peso
dentro de las enfermedades tiroideas es el hipotiroidismo. Hipotiroidismo significa deficiencia de la cantidad de hormonas de tiroides disponibles que hace que el sistema, que el cuerpo, entre en un proceso de ahorro. Eso significa que las glándulas tiroides producen una sustancia que se llaman hormonas de tiroides, que son las famosas T, las T3 y la T4, que son sustancias que se encargan de activar el metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de funciones bioquímicas que logran que haya un intercambio de energía de un tipo hacia otro tipo. Yo, para que me entiendan los pacientes en este sentido, les digo, bueno, miren, imagínense la tasa del dólar. Si el dólar está más caro o más bajo, eso va a interferir en la economía de un pueblo. Entonces, si las hormonas de tiroides están más altas o más bajas, eso va a intervenir en la disponibilidad de la energía para el organismo. Entonces, cuando hay pocas hormonas de tiroides, la energía disponible para el cuerpo baja de manera significativa. Entonces, ¿qué hace un organismo cuando no tiene energía? Entra en ahorro de energía. ¿Y qué es ahorrar energía? Bueno, ahorrar energía significa que no se va a gastar lo que se tiene en producción de calor, por ejemplo, o en movimientos, o en creación muscular de músculo. No se va a gastar. Y al no gastarse, cuando no se gasta, se ahorra. Y el ahorro de la energía en los cuerpos se manifiesta con el aumento de la grasa corporal. Cuando una persona está ahorrando, donde se guardan los certificados financieros de la energía de un cuerpo, es en la grasa. Entonces, un cuerpo que está en ahorro es un cuerpo que está guardando grasa. Por esa razón, los pacientes que tienen una deficiencia de la producción de las hormonas de tiroides tienen deficiencia de energía y entran en ahorro. Entonces, los pacientes con hipotiroidismo no solamente tienen tendencia a la ganancia de peso, sino que esta tendencia, ojo, esta es la diferenciación con muchas otras cosas, está asociada a una disminución del apetito. Entonces, son personas que no tienen hambre, son personas que comen muy poco y ganan peso. Por eso es lo anormal, porque lo usual es que si una persona come mal y come mucho, gane peso. Ahora, cuando una persona come muy poco y no tiene apetito, como son los pacientes hipotiroideos, y gana peso, entonces ya eso es anormal. Entonces hay ganancia de peso, pero también el hipotiroidismo refleja todas las manifestaciones del ahorro de la energía de un cuerpo. ¿En qué no va a gastar un cuerpo de una persona en hipotiroidismo? En mantener el pelo. El pelo no es necesario para la vida. Como no es necesario para la vida, el sistema dice, no, mira, yo me voy a mantener en lo primordial, cerebro, corazón, riñones, hígado, los órganos principales. Todo lo que no sea principal no se le va a dar energía. Y para mantener pelo no va a haber energía. Por lo tanto, la pérdida de pelo es una de las manifestaciones del hipotiroidismo. Para crecer las uñas no va a haber energía. Por lo tanto, los hipotiroideos no tienen crecimiento de las uñas. Para mantener la piel humectada no va a haber energía para eso. Por lo tanto, los hipotiroideos tienen resequedad de la piel. Y un signo muy característico es la pérdida del tercio externo de las cejas. Pacientes con hipotiroidismo pueden empezar a perder el pelo de la ceja de la parte externa, que es muy característico. Hay también retención de líquidos, mucho estreñimiento, porque no se va a gastar energía en movilizar el intestino. Pueden haber calambres, palpitaciones, frío. O sea, si usted ve a una persona que en estos días se queja de frío o anda con un abriguito claro, en un cuarto que no esté acondicionado, esa persona pudiese tener un hipotiroidismo porque el cuerpo no está invirtiendo energía en mantener el calor y las personas en medio de un verano dominicano pueden estar con frío. Entonces esa persona puede tener hipotiroidismo, pueden tener alteraciones de la menstruación, disminución de la cantidad o ausencia, disminución de la ovulación con disminución
de la fertilidad de la mujer para procrear, pueden tener alteraciones de la capacidad de la fuerza muscular, porque no se va a invertir energía en crear músculo. Y hay múltiples manifestaciones. Otra cosa que tienen es una cosa que se llama edema periorbitario, que es como la hinchazón alrededor de la órbita. Entonces, y se abofan. También le crece la lengua, hay macroglosia, y pueden tener disartria, que es como hablar como si estuviera borracho. Y otra cosa importante en los pacientes con hipotiroidismo es el enlentecimiento tanto del pensamiento, se le olvidan más las cosas, como también lo que nosotros llamamos como bradisiquia, que es ese enlentecimiento y esa fatiga. Una persona que tenga estos síntomas, pues debería hacerse una medición de las pruebas de tiroides. Desde el punto de vista de usted ya como especialista, ¿cuál es el momento, esa voz de alarma que te debe decir a ti, tienes que buscar atención para cuidarte la tiroides? Desde el punto de vista de los cánceres de tiroides, usualmente los cánceres de tiroides no dan dolor, no dan manifestaciones y muchas veces las hormonas de tiroides están normales cuando hay cáncer, por lo tanto, ninguno de los síntomas que hablábamos anteriormente necesariamente lo veríamos en un paciente con cáncer no diagnosticado. Sin embargo, la manifestación más típica es el crecimiento de una tumoración en la glándula de tiroides. Déjame ver si puedo compartir aquí algo que teníamos. Por ejemplo, miren aquí, esto es una glándula de tiroides normal. La glándula tiroides parece como una mariposita y está en la parte baja del cuello. Entonces, cuando la glándula de tiroides crece, pues entonces a eso se le llama bocio. Pero la glándula de tiroides puede tener nodulaciones dentro y cuando tenemos un crecimiento a nivel de esta zona o que lo sentimos o cuando tenemos alteraciones para tragar o una ronquera inexplicable, no es que si las águilas se jugaron y yo fui y gocé muchísimo, goceando muchísimo, al otro día estoy difónica, en ese sentido ya yo tengo un problema, no. Si hay una razón para estar difónico no hay problema, pero si de repente yo estoy ronca y no hay nada que justifique que yo estoy ronca, pues pudiese haber una compresión de las cuerdas vocales, las cuerdas vocales están detrás de la glándula tiroides. Entonces, un nódulo, un tumor de esta zona puede comprimir tanto el esófago, que por donde uno traga, que dificultad para tragar puede ser un síntoma, como las cuerdas vocales, la laringe, y entonces la dificultad para hablar claro, que se llama disfonía, puede ser una voz, valga la coincidencia de alerta sobre tener una tumoración. O cualquier sensación que se pueda percibir a nivel de la zona baja de cuello. ¿Por qué es importante entonces estar pendiente? Porque ese crecimiento pudiese ser un carcinoma de tiroides. Los carcinomas de tiroides ocurren en el 5 a 10% de todos los nódulos de tiroides biopsiados. No es que sean muy frecuentes, pero gracias a que la ciencia ha avanzado mucho, se puede con muchísima facilidad diagnosticar un carcinoma de tiroides temprano. Por lo tanto, la mortalidad por un cáncer de tiroides ha bajado de manera estrepitosa después de que tenemos a nuestra disposición una serie de métodos diagnósticos simples, como es, por ejemplo, una sonografía de tiroides. Una sonografía de tiroides es cuando el sonógrafo lo pone en el área del cuello, no duele, no hay que hacer intervenciones extraordinarias y no es costoso. Por lo tanto, se puede con mucha facilidad hacer una sonografía de tiroides y en esa sonografía nosotros podemos detectar tumores tan pequeños como 2 milímetros y que, de hecho, los tumores en tiroides, la mayoría de ellos son benignos, pero si le damos seguimiento sonográficamente a estos tumores, podemos ver si hay un crecimiento y si necesitan ser biopsiados. Hay
estudios de sonografía que de inmediatamente uno los ve, las características que presentan sugiere que puede ser un cáncer y debe ser biopsiado. Las biopsias de tiroides tienen una ventaja que no son biopsias, no hay que cortar, no hay que hacer un corte con muchas biopsias, sino que se puede hacer una punción con aguja vía sonografía. Se va al lugar de la sonografía, es como si fuera a hacer una sonografía, pero se ubica por imagen donde está el tumor, se introduce una aguja y se aspira. Y eso es sumamente sencillo, la persona se va para su casa con una curita después de eso, y en unos días tendríamos la información de qué tipo de células hay en ese tumor y si es maligno. Si es así, entonces se hace una tiroidectomía, que es la extirpación de la glándula tiroides. ¿Por qué nosotros podemos hacer tan fácilmente una tiroidectomía y salvar la vida de ese paciente? Bueno, porque tenemos una ventaja por encima de los otros órganos. Si, por ejemplo, nosotros pudiésemos con un cáncer de pulmón quitar los pulmones y darle una pastillita a este paciente para que con esa pastillita que se toma todos los días su respiración fuera perfecta, pues los cánceres de pulmón no mataran. Pero como eso no se puede quitar los pulmones, pues entonces se vuelve más complicado. Ahora bien, con la tiroides tenemos el regalo de Dios de tener una pastillita que sustituye la producción de las hormonas de tiroides. Y gracias a que nosotros tenemos eso, nosotros podemos darnos el lujo de quitar la tiroides temprano y evitar que esa tiroides empiece a enviar células metastásicas al resto del cuerpo, a cerebro, a columnas, pulmones, a hígado, y producir un desastre metastásico mayor. Entonces, en estos tiempos estamos muy adelantados en el sentido de que podemos hacer una sonografía, encontrar un nódulo, biopsiarlo, hacer una cirugía temprano antes de que sea metástasis y poder salvar la vida del paciente. Y otra cosa es que las metástasis de tiroides tienen otra ventaja. Si ya hubo metástasis por este tumor, pues entonces, dependiendo del tipo de cáncer de tiroides, que hay 4 tipos, hay uno muy frecuente que es el más tratable, se puede dar lo que se llama yodo radiactivo. El yodo radiactivo es una sustancia que puedo inyectar o dar a tomar al paciente y va directamente donde están las células metastásicas de pulmón, cerebro, columna, y afecta solamente a esas células, sin afectar las demás. Y eso permite tratar las metástasis. O sea que un paciente con un cáncer de tiroides que pueda ser descubierto a tiempo, a veces con una simple sonografía de tiroides se puede hacer por lo menos la sospecha diagnóstica, se puede salvar la vida del paciente. ¿Cuáles serían esos suplementos que puede tomar alguien específicamente para proteger la tiroides? La formación de las hormonas de tiroides se da con una materia prima que es el yodo. El yodo es un elemento que nosotros no producimos y debe ser ingerido. Entonces, la ingestión del yodo en los años 70, 60, inclusive en los años 80, estuvo muy deficiente a nivel mundial y con los años se ha ido mejorando la suplementación a nivel de la población porque se tomó la decisión en los gobiernos de adicionar yodo a la sal. Por lo tanto, la sal debe de ser yodada. Entonces, la sal no yodada es la sal en granos, que se usaba mucho antes en nuestro país para cocinar. Entiendo que se usa menos porque ya no hay tanta disponibilidad, solamente queda disponible sal en grano para limpieza, pero ya no se vende como la opción de cocinar. Y la sal molida, entonces debe de estar adicionada con yodo. Yo digo debe estar adicionada con yodo porque como estamos en un país tan especial, yo no me atrevo a garantizar, a decir, mira, toma esta marca porque esta tiene yodo. Yo no tengo la evidencia de cuál tiene y cuál no tiene, como todos somos tan especiales. Pero por ley deberían estar todas las sales que son molidas deben de estar adicionadas con yodo y eso disminuye
la deficiencia de yodo. La necesidad de yodo por día es de 150 microgramos por día. En las mujeres embarazadas se aumenta a 200 microgramos. Y media cucharadita de sal molida, si está bien yodada, como debe de ser, pues debe de suplir la cantidad requerida. Hay alimentos que pueden tener yodo, como por ejemplo la leche, que tiene yodo. También hay alimentos como el rábano, que tiene yodo. Entonces, son elementos que ayudan a estos pacientes. También se ha visto que el selenio como suplemento, pues ayuda a la tiroides. Entonces, son los dos elementos que se plantearían en lugares de deficiencia hacer suplementación. Usualmente se recomienda más el uso de alimentos que tengan Que lo estos contengan. componentes, como te digo, la sal molida debería con media cucharadita suplir la cantidad necesaria. Así. Pero la cantidad de 150 microgramos de yodo por día es la cantidad que se considera óptima para que la tiroides tenga la materia prima para fabricar lo que todos necesitamos, y 200 microgramos en la mujer embarazada. Hay alimentos que se llaman alimentos ociógenos, o sea, hay alimentos que producen que la glándula tiroides crezca. Por ejemplo, el repollo crudo tiende a hacer esto, tiene una sustancia que se llama goitrina que hace que crezca la tiroides, y la yuca, que tiene tiocianato, también ocurre, produce ese crecimiento. Entonces, yuca y Y el repollo. repollo tienden a producir crecimiento. Sin embargo, hay alimentos que son muy ricos en yodo, por ejemplo, las algas. Todos los alimentos con algas son ricos en yodo. Entonces, los japoneses, que son los más comedores de algas del planeta, tienden a tener mejor suplementación de yodo por su ¿Cómo preferencia de pueden alimentos. estas dietas relámpagos, así rápidamente, afectar tu tiroides o crear un desequilibrio? O sea, a cualquier persona, no conoce que estás afectado, te involucras en una dieta que no sabes tampoco si te va a beneficiar. ¿Cómo puede esto perjudicar la salud de nuestra tiroides? Bueno, lo primero es que recordemos que solamente el 3% de los pacientes que están en sobrepeso tienen alteración de tiroides. O sea que la mayoría de las personas, entonces, que se van a ver compelidas a hacer dieta, no van a tener alteración de la función tiroidea. Pero si nosotros ponemos una persona en una dieta deficiente de yodo, entonces esa deficiencia de yodo va a producir una disminución de la materia prima que usa la tiroides para producir las hormonas. Entonces, el hipotiroidismo tiene como causa número 1 la deficiencia de yodo. O sea, si yo pongo una persona a que no ingiera suficiente yodo, no va a producir la cantidad de hormonas tiroideas adecuadas. Eso es por un lado. Entonces, pero por el otro lado, hay otras patologías que pueden verse afectadas. Por ejemplo, hace como 2 días estaba hablando con una nefróloga que estamos atendiendo a un paciente de COVID-19, un jovencito de 37 años, que la manifestación de él, la infección no fue pulmonar, sino que presentó una insuficiencia renal aguda. ¿Qué es esto? Quiere decir que los riñones de él fallaron de manera importante y tuvo que entrar a diálisis para poder salvar su vida. Se está dializando 3 veces por semana. Gracias a Dios que la diálisis existe, porque si no, no estuviera vivo. Entonces, el COVID le produjo una insuficiencia renal aguda, que es un poquito más difícil, me decía la nefróloga, es más difícil el caso con él, porque él estaba haciendo una dieta cetogénica antes de comenzar la infección. ¿Qué significa esto? Que en las dietas cetogénicas la carga de proteína que se consume, al ser mayor, carga la función renal. Entonces, riñones que ya estaban estresados por la carga proteica se ve compelido a una infección de este tipo, y el pronóstico del joven no es tan bueno por haber tenido
esa carga de proteína previa a la infección. Entonces, son cosas que no se pueden prevenir. O sea, no. se fuera a infectar y que fuera a enfocarse precisamente en los riñones. O sea que eso, por ejemplo, es un ejemplo de lo que me estás preguntando. Otra cosa es que pacientes que van a hacer cambios de su alimentación deberían siempre estar primero evaluados, porque si un paciente tiene anemia, por ejemplo, y no lo sabe, y empieza a hacer cambios de alimentación, no se suple la cantidad de hierro y complejo B necesario, pues entonces pudiese tener deficiencia. Una de las cosas que se manejan en la vida cotidiana y a veces no se sabe es que, por ejemplo, la deficiencia de la vitamina B12 produce trastornos de conducta, estado depresivo y cambios psiquiátricos, incluyendo la irritabilidad. Y no son pacientes que tengan trastorno psiquiátrico per se, son pacientes que tienen deficiencia de una vitamina y la manifestación de esa deficiencia es irritabilidad, depresión, abulia, que es la falta de deseo, etcétera. Y es todo por una deficiencia de una vitamina. Entonces, hay una serie de elementos. Yo siempre digo que nosotros somos como un edificio. Las proteínas, los carbohidratos y la grasa son el blog, la varilla y los cementos. Pero un edificio no solamente tiene blog, varilla y cemento, también nosotros tenemos cornisa, plafones, cableado eléctrico, pintura, zócalos, etcétera. Y las vitaminas y los minerales son todos aquellos elementos que completan esa obra. Cuando hay deficiencias de estos elementos, entonces la vida se puede alterar. Una de las cosas que no he mencionado sobre los trastornos de tiroides, y es muy importante, es lo que nosotros llamamos hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una patología donde el exceso de hormonas tiroideas va a producir todo lo contrario a lo que hablamos al principio de la deficiencia de la hormona, sino el exceso de hormona puede producir taquicardias, inclusive pueden poner en peligro la vida de la persona porque el corazón empieza a latir más rápido de lo que debería, pueden producir exoftalmo, que es esta salida de los ojos hacia afuera. Yo digo que los perritos chihuahua deberían tener hipertiroidismo porque tienen siempre esos ojitos saltones. Entonces el exoftalmo del hipertiroideo, no todos los hipertiroideos tienen exoftalmo, de hecho solamente un 40% lo presenta, pero es una de las manifestaciones. También pueden tener el tremor, los pacientes empiezan a temblar, tienen calor en tiempo de frío, que todo lo contrario a lo que estábamos hablando ahorita, sudoración, insomnio, irritabilidad, son pacientes que pelean. Bueno, yo tengo que llamar a los familiares y decirle, mire, llegó un paciente una vez y me dijo, doctora, yo boté a todo el mundo de mi casa y yo ni siquiera sé por qué. Esos cambios de humor es tan intenso. Pueden ser pacientes hipertiroides, entonces tengo que llamar y decir, mira, que él tiene una enfermedad de las hormonas que produce que se irrite y que diga cosas que cuando lo piensa no... ¿Los pacientes de tiroides tener alguna medida de protección más alta en este momento de pandemia? Bien, la glándula tiroides está completamente separada de todos los otros elementos que están dentro del cuello. Está dentro del cuello, pero es como un elemento, no está unido ni a laringe ni a esófago, no se comunica con la parte interna de la laringe, sino por fuera. Es como no tendría contacto con el virus al momento de que la persona sea afectada. No tiene contacto directo anatómicamente. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes que están controlados sus hormonas tiroideas no tienen por qué tener ninguna situación extra en el momento de la infección. Ahora bien, los pacientes que tienen deficiencia de las hormonas de tiroides y están descompensados y son pacientes que se infectan de COVID y van a las unidades de cuidado intensivo con trastornos respiratorios, pueden tener un poco más de riesgo de gravedad, en el sentido de que la fuerza respiratoria necesita energía. Los pacientes hipotiroideos
no van a tener la fuerza muscular óptima para la demanda de la dificultad respiratoria. Entonces es importante que los pacientes hipotiroideos estén estables. Si están estables no hay ningún problema, pero un paciente hipotiroideo que no esté, de hecho, las pruebas de tiroides se hacen en estos pacientes ya infectados en cuidado intensivo, porque si un paciente con dificultad respiratoria, con una neumonía grave que tiene que entrar un respirador, tiene hipotiroidismo descompensado, va a tener menos fuerza de luchar para mantener la constancia respiratoria. Entonces, eso sí hay que tenerlo cuidado. Y otra cosa es que los italianos publicaron hace unos meses un reporte de caso de una tiroiditis post-COVID. Y nosotros tuvimos aquí un caso que no hemos podido confirmar, pero yo sospecho que esa paciente también lo hizo. ¿Qué es esto? Bueno, la glándula tiroides también se inflama y la causa más frecuente de inflamación de la glándula tiroides son los virus. Usualmente después de infecciones virales suele haber inflamación de la glándula tiroides. Puede haber inflamación dolorosa o indolora. Entonces, puede haber dolor. Sería interesante que esos pacientes que ya han pasado una infección estén pendientes de si presentan dolor en el área del cuello y a veces acompañado de temblor, sudoración, insomnio, taquicardia. Son pacientes que pudiesen tener una tiroiditis post-COVID. Es algo que ya está descrito y que sería como el segundo oleaje a los pacientes ya infectados. No tiene que pasar de una vez, puede ser 15 días después, pero puede ser 2 meses después de la infección. Que el sistema de defensa ataque la glándula tiroides pensando que está atacando el virus y la inflame. Y esa inflamación va a producir una liberación abrupta de las hormonas de tiroides al sistema y se va a producir las manifestaciones como si fuera un hipertiroidismo con taquicardia, irritabilidad, insomnio, sudoración, temblor, y puede o no haber dolor en el área anterior del cuello. Entonces, las tiroiditis post-COVID están descritas y también descompensaciones del hipotiroidismo en pacientes con dificultad respiratoria o neumonía grave, son los puntos más relevantes. ¿En qué influye? ¿En qué influye que las personas que no duermen bien, que no descansan en la noche, coman más y por ende engorden? ¿Qué influye aquí? ¿Cuáles son los factores que se involucran para que esta persona que no concilia bien el sueño, que no descansa, comience a engordar porque va a tener más hambre, quizá vas a picar más? ¿Cómo nos explica esto? Bueno, las hormonas se liberan en ciclos en el cuerpo. Existen varias hormonas que tienen que ver con la distribución de grasa. Hay hormonas que tienen que ver con la producción o no de hambre. Y, por ejemplo, existe una hormona que se llama grelina, que es una hormona orexigénica, o sea, una hormona que le da hambre a la gente. Entonces, esa hormona tiende a liberarse más durante la noche. Entonces, si la persona está dormida y se libera la grelina, pues está dormida, no va a ir a comer. Pero si la persona está despierta y aumenta la grelina, entonces eso es un estímulo directo al centro del núcleo accumbens, que es donde está el centro del hambre, y ese estímulo va a producir que la persona vaya y coma. Entonces el aumento de grelina es circadiano y eso ocurre en ese sentido. Otra cosa es otra hormona que se llama cortisol. El cortisol suele estar aumentado en la mañana y el nadir, o sea, la parte más disminuida de la producción, debe ser en la noche, alrededor de las 11 de la noche. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos tenido en este periodo de evolución un par de cambios. Primero, con la luz eléctrica se ha producido una estimulación a lo que es la producción de melatonina. O sea, un cambio en el ciclo de producción de melatonina. La melatonina es una hormona que está influenciada por los espacios de luz y oscuridad. Como existe la luz eléctrica en las 24 horas, pues entonces esa alteración, esa producción de melatonina con oscuridad
que había o que debería de existir en la noche, pues esto ha cambiado y se produce un estímulo directo por luz y hace que la gente esté despierta más tiempo. ¿Qué pasa con esto? Esto produce un cambio en el ritmo circadiano, el sueño se altera. Fíjate que existen en los celulares, mientras más moderno, más lo tienen, lo que es la luz azul. Y es el cambio de luz que se hace de manera automática. Muchos celulares, cuando se apaga la luz, baja la intensidad para la protección de la producción de melatonina. Entonces, esos cambios que ocurren tienen una relación también con la producción de cortisol, que es otra hormona, como te decía, que debe producirse mucho en la mañana y menos en la noche. Cuando esto se altera y la producción de cortisol aumenta, pues entonces la capacidad de la producción y localización de grasa también ocurre. Fíjate que enfatizo en localización de grasa, porque el aumento de cortisol va a favorecer que la grasa se localice a nivel abdominal. La localización abdominal de grasa va a estar mediada por un aumento de cortisol. Bueno, estoy siendo muy absoluta, no es que solamente eso influye, pero el cortisol alto favorece que la grasa sea depositada a nivel abdominal. Entonces, fíjate cómo hay una intervención de varias hormonas en ese proceso. No solamente gente que se queda despierto per se, sino, por ejemplo, los trabajadores de vida nocturna, se ha evaluado ya cómo pueden tener más ganancia de peso y cómo la ganancia de peso suele ser más abdominal. Fíjate muchísimo Watchman, que tienen que amanecer, casi siempre tienen una deposición de grasa abdominal. Esas son las razones. Aunque es un campo que todavía hay mucho que estudiar, las influencias hormonales de la neuroendocrinología por los centros de control tanto del hambre como del sueño. Es un campo que está sumamente en pañales todavía. Y hay muchas cosas que también se están descubriendo. Otra de las cosas que influyen también es la leptina. La leptina es otra hormona que en la noche tiende a bajar y la leptina es una hormona de saciedad. Cuando la leptina sube, el centro hipotalámico del hambre recibe la señal de que ya se sació, de que no hay hambre. Entonces, cuando la leptina baja, entonces se activa el hambre. Bien, mis amores, ya ustedes escucharon a la especialista. Ahí le arrojó información para que usted comience a estudiarse, a analizarse si tiene algún síntoma que pueda predecir algún problemita en su tiroides. Sobre todo, ojo, mis amores, recuerden cómo meterse en una dieta sin una supervisión de un especialista y en esta época de pandemia puede resultar de verdad un riesgo fatal para cualquier persona. Así es que si decides iniciar alguna dieta, búscate un médico que te oriente. No te vayas solo ni sola a esa dieta, mucho menos comiences a utilizar suplementos para quemar grasa, para bajar de peso en esta época en la que estamos amenazados por el COVID-19. Señores, hemos llegado al final. Agradezco de todo corazón su sintonía y que me acompañen aquí en Acércate Más. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Bye.